acerca de la violencia doméstica. Y recuerden, puede llamar al teléfono que aparece en su pantalla, 312-738-1060. Cualquier pregunta, cualquier comentario que deseen acerca de este tema, siéntanse con la confianza de llamar y también compartir con nosotros su conocimiento, experiencia, dudas, preguntas, lo que usted desea compartir. Hoy vamos a pasar los siguientes 30 minutos hablando acerca de lo que es el ciclo de la violencia. Muchas personas tienen ya una idea por el hecho de que cuando han hablado acerca de víctimas, han presentado cómo se sigue este ciclo. Y entonces hoy lo vamos a ver desde un punto de vista diferente. Y el punto de vista es de la persona que usa violencia. El ciclo prácticamente contiene tres partes. La primera parte es la tensión, la segunda es la explosión y la tercera es lo que le llamamos la calma o que se conoce también como la luna de miel. Eso es en rasgos generales cómo se percibe el ciclo de la violencia. Ahora, cuando se ve desde el punto de la víctima, siempre se dice que sencillamente hay se llena de tensión la persona. Pero entonces vamos a verlo desde cómo esta tensión no necesariamente es algo real, ¿sí? Es real para la persona que está usando la violencia, pero no necesariamente para la persona que la recibe o la que se le llama la víctima. Entonces, en este ciclo, el primer punto es la tensión. Y la tensión es de acuerdo a lo que la persona que usa violencia usa. Y entonces puede ser diferentes cosas. Voy a contar sencillamente un ejemplo de lo que en una ocasión un señor vino. Él llamó a nuestra agencia y nos preguntó que si podía venir al programa voluntariamente porque él tenía una duda, quería saber si realmente era una persona violenta o no. Y le preguntaba por qué, y entonces él me dice, bueno, es que pasó un incidente con mi esposa y realmente yo no soy una persona violenta y solamente quisiera saber qué es lo que está pasando conmigo. Bueno, vino al programa y entonces lo primero que dijo, bueno, es de que, dice, yo como siempre trabajo fuera de casa. Mi esposa se queda en la casa y al quedarse en la casa, pues entonces ella se encarga de limpiar la casa, de cocinar y de arreglar la ropa y cualquier otra cosa que se necesite en la casa. Entonces era un lunes, llegué a las 5 de la tarde como era mi costumbre. Al llegar la saludé y sencillamente no me saludó. Estaba sentada allá en la parte de atrás de la sala, en el sillón, y se estaba pintando las uñas. Cuando vi eso, yo me dirigí a la cocina para ver qué había de comer, porque obviamente llegó del trabajo, llegó cansado y con hambre. Chequé para ver qué había cocinado y resulta que las cazuelas estaban vacías. No había hecho absolutamente nada de comer. Y entonces le pregunté, ¿qué fue lo que usted le dijo? Y dice, pues no le dije nada, pero me lo guardé. ¿Sí? Y entonces ahí empezó a llenar la tensión. Dice, el resto de la semana siguió normal. Llegaba a las 5 de la tarde, la señora ya tenía preparada la comida, me servía, comíamos todos felices. El siguiente lunes, a las 5 de la tarde, llegó a la casa, mi esposa sentada allá atrás de la sala, pintándose las uñas. Yo llego a la cocina, no hay nada de comer, y me quedé pensando, van 2 veces. Pero no le dijo nada a la señora. Viene la tercera vez. Y la tercera vez es el siguiente lunes. El siguiente lunes dice, bueno, llegué a la casa como de costumbre, la saludé, estaba sentada en la parte de atrás, estaba pintando las uñas, no me respondió. Fui a la cocina, vi que los trastes estaban completamente vacíos y me dije, es la tercera. Y entonces le pregunté, ¿qué hizo? Bueno, fui con ella y empecé a gritarle y le di una cachetada. Entonces, fíjese lo que pasó. Dejó acumular 3 veces la tensión.
la situación, que creó tensión. ¿Y qué es la tensión? Es algo que no se resuelve. Y en esta situación, desde el punto de vista del Señor, era válido porque era una expectativa que tenía de su pareja. ¿Sí? El hecho de que esperaba que ella cocinara para que él comiera cuando llegara del trabajo. ¿Sí? Comúnmente en las parejas hay contratos que no se declaran o no se hablan. Pero entonces es algo que se espera. Y como se espera, entonces algo va a suceder si es que no se hace. Aquí el problema es de que el Señor nunca dijo nada. Dejó que se acumulara y se acumuló por 3 semanas. Y la tercera vez es cuando hubo la explosión. Y entonces, esto no quiere decir que no haya problema, sino sencillamente que había un problema y cómo lo resolvió es el problema. Que en lugar de resolver ese problema, creó otro problema. Y entonces, el asunto es que en este proceso de tensión, siempre deja que las cosas se acumulen. Y una vez que se acumulan, pues entonces, ¿cómo va a responder la persona? Va a responder con lo que ha hecho en el pasado o algo que aprendió, cómo se tiene que hacer en el pasado. Y es exactamente lo que pasa en esta ocasión, que la persona pues dejó que se acumulara la tensión y al acumularse la tensión, pues sencillamente va a responder de una manera equivocada. Ahora, el siguiente paso es que siempre que se acumula tensión, la tensión va a generar algo que tal parece es una reacción, pero no es una reacción, ¿sí? La respuesta es un plan que la persona en algún momento de su vida hizo, ya sea que lo haya aprendido de algunas otras personas o es algo que haya creado. Entonces, esa respuesta se genera porque después de que la persona creó tensión, entonces se llena de coraje, ¿sí? Se llena de coraje. Y después del coraje, entonces tiene la fuerza suficiente para hacer una explosión. ¿Y en qué consiste la explosión? La explosión consiste en un acto de violencia, ¿sí? Por eso los chinos tienen un proverbio que dice, más vale 1 minuto de silencio que 1000 años de arrepentimiento. ¿Por qué? Lo que es una regla, cuando una persona está enojada, siempre va a actuar de una manera agresiva, ¿sí? Desafortunadamente, como seres humanos aprendemos a usar equivocadamente nuestro sentimiento, este sentimiento del coraje, y lo usamos para que nos dé la fuerza para cometer un acto de violencia. Entonces, los actos de violencia no necesariamente tienen que ser el uso de fuerza física, porque muchas personas tienen esa confusión, hombres y mujeres, ¿sí? No solamente varones. La mayoría de las personas que vienen a nuestro programa dicen, pues yo no soy una persona violenta, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo no sé por qué me arrestaron, yo no sé por qué estoy pagando esto. Y cuando hablo con mujeres, lo mismo, ¿sí? Les pregunto, oiga, ¿su esposo ha sido violento con usted? Y dicen, no, él es un hombre muy pacífico. En una ocasión, pues me dio una cachetada, pero pues eso fue todo. Bueno, este es un acto de violencia físico. Pero la violencia física no es la única forma de violencia. Hay otras formas que son muy suaves o que no se identifican como violencia, ¿sí? Y lo tenemos como en este caso, de que si la señora está corrigiendo a los niños, entonces el señor ignora completamente lo que esta señora está diciendo. ¿Y qué pasa? Le contradice, le dice lo contrario y hace que los niños no le hagan caso, ¿sí? Entonces en ese momento el varón le quitó lo que comúnmente se conoce como autoridad, le quitó su rol de madre, ¿sí? Hizo que su palabra no valiera. Y entonces al hacer que su palabra no valga, pues entonces ¿qué pasa? Sencillamente él le quita, le arrebata, toma ese papel de autoridad. Ahora, la otra forma en cómo sucede esto es cuando pone reglas
y las pone muchas veces sin pensarlo, lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque cree que ese es su rol. Entonces dice, bueno, yo aquí soy el hombre de la casa, soy el que manda, pues entonces vas a hacer esto, ¿sí? Y sencillamente da órdenes. Cheque el lenguaje que usa como varón, ¿sí? Porque se trata de que usted se analice como varón, porque siempre el varón está apuntándole el ojo a la mujer, de que tú hiciste, que no dijiste, que no hiciste, ¿sí? Entonces, en lugar de ver yo cómo estoy tratándote, yo qué tipo de palabras estoy usando contigo, para ver si te estoy tratando como mi pareja o te estoy tratando como autoridad, ¿sí? Para la mujer se pone a la defensiva y entonces no pone en cuenta que está cayendo en el juego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el varón? El varón comúnmente usa órdenes, ¿sí? Se puede ir en la mañana y le dice, oye, llamas por teléfono para ver cuánto va a ser el bill del gas. O vas a la escuela y le preguntas a la maestra qué está pasando con el niño, ¿sí? Órdenes, 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 ¿sí? Y entonces, la mujer muchas veces no cuestiona eso, sino al contrario, lo hace y también cae en el juego. ¿Cómo es que cae en el juego? Va a salir y le pregunta, oye, Juan, ¿está bien si voy a visitar a mi mamá? ¿Sí? Fíjese, no le está avisando, le está pidiendo permiso. Y entonces cayeron en el juego de las reglas no verbalizadas o expectativas no verbalizadas, en el que el señor es el que tiene que autorizar lo que la señora va a hacer, en lugar de tratarse como dos personas adultas que deben tenerse un mutuo respeto. Ahora, esta situación se va dando todos los días y no se da cuenta. Se dan cuenta cuando el problema empieza a otro nivel, y el otro nivel es cuando empiezan a usar malas palabras, insultos, maltratos, sobrenombres, con la intención de lastimar o de dominar a la otra persona, ¿sí? Hasta llegar a los golpes. Entonces, cuando llega a ese punto es porque la señora ya no siguió las reglas o no hizo caso o quiso hacer algo diferente de que el hombre no esperaba, ¿sí? Y entonces esas son las diferentes formas de violencia. Y entonces estas explosiones a veces no son tan obvias, ¿sí? Pueden ser muy silenciosas hasta llegar al punto de que son como una bomba atómica. Y eso es lo que cuando las personas ya dan el grito al cielo, buscan ayuda, ya sea profesional o acuden al sistema legal para lidiar con estas situaciones. Ahora, ¿qué pasa después de la explosión? Después de la explosión viene una reacción, ¿sí? La reacción es por parte de la persona que usó violencia. ¿Cuál es esa reacción? Que muchas veces se siente culpable. Al sentirse culpable, ¿qué hace? Quiere hacer algo diferente. Sabe que cometió un error. Sabe que es algo que no debió haber hecho, ya sea por sus principios morales, por sus sentimientos de que sabe que lastimó a su pareja, ¿sí? Toda persona en este mundo sabe cuando está cometiendo un error de ese tipo, ¿sí? Y esto se ve en los niños tan pequeños, ¿no? Le pega a la hermanita, usted viene y le pregunta ¿por qué le pegaste? ¿Y qué hace el niño? Pues esconde sus ojitos. ¿Y por qué? Porque siente vergüenza del acto que cometió, ¿sí? Moralmente todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Y entonces cometer un acto de violencia, el hombre sabe que es malo. Y entonces por eso es que cuando llega ese punto de que cometió un acto de violencia, se arrepiente, se siente culpable, ¿y qué hace? Empieza a hacer cosas para agradar a la esposa. Empieza a querer complacerla, puede comprarle flores, puede invitarla a comer, puede que sea comida hacer cosas en la casa, limpiar. Y como decía un señor, yo no le pido permiso a mi esposa, perdón, yo no le pido perdón. Dice, porque el perdón, eso lo hacen las niñas, eso lo aprendí cuando era yo niño. Dice, lo que yo hago, me pongo a lavar los trastes, ¿sí? Y así es como le dejo saber que estoy arrepentido por lo que hice. Pero no todo el mundo lava los trastes, ¿no? Sabemos que a muchos hombres no les gusta lavar trastes.
Pero ¿qué hacen? Pues invitan a la persona a comer, le invitan al cine, como cuando eran novios, o le llevan flores, ¿sí? Algo que les haga sentirse que están arrepentidos. Y entonces es más para consolarse a sí mismos que lo que realmente quieren con la pareja. Y lo que quieren es que la pareja los acepte otra vez. Y por eso hacen estas cosas. ¿Y dónde terminan? Comúnmente terminan en la cama, ¿sí? La famosa reconciliación. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Arreglaron el problema? Pues obviamente no. El problema no se arregló. ¿Por qué? Porque esta situación de la tensión, o lo que creó la tensión, nunca la tocan, nunca la arreglaron. ¿Y a qué se debe? ¿Sí? Es prácticamente lo que nos han enseñado a través de nuestra vida. No piense usted, cuando usted tiene un conflicto con su pareja o en el trabajo, ¿qué hace? La primera vez no hace nada, la segunda vez tal vez, ¿sí? Y lo común que dicen es, la próxima vez que lo haga, va a ver, ¿sí? La próxima vez que lo haga, me la va a pagar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que comúnmente estamos entrenados para funcionar en dos extremos, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos extremos? En un extremo es el coraje, ¿sí? Que solamente cuando nos enojamos es que entonces tomamos acción para resolver los problemas. ¿Sí? Y eso pasa en todas partes, es como un hábito, y no podemos decir cultural, porque si fuera cultural, entonces lo haría solamente ciertas culturas, y no, es algo del ser humano, que deja pasar una, deja pasar otra, y deja pasar otra, y hasta entonces, ya cuando se llenó de tensión, hasta entonces se enoja, ¿y qué hace? Entonces toma una acción, ¿sí? Porque cree que a través de la agresividad o del uso de violencia es como tiene que resolver los problemas. Ahora, el otro extremo es lo opuesto, ¿sí? Cuando está en la calma. ¿Qué pasa cuando está en la calma? Cuando está en la calma no dice absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué no dice nada? Porque las personas creen que si van a decir algo de la tensión o el problema que ocasionó esa explosión, que se van a regresar precisamente a la explosión y van a cometer otro acto de violencia, ¿sí? Y por lo tanto se quedan callados, no hacen nada, creen que solamente con el tratar a la pareja excelentemente y tener relaciones, ya con eso se acabó el problema, ¿sí? Y en realidad no se acabó el problema continúa. ¿Sí? En una ocasión vino esta señora y el problema no era con su pareja, era con su hermano. Su hermano era drogadicto y estaba robando la herramienta de su pareja, ¿sí? Él trabajaba en construcción. Y entonces la señora ya había hablado con el hermano, le había dicho que si no respetaba la herramienta o las cosas de su esposo, pues tenía que irse de la casa, o que no, ya no iba a permitir que siguiera viviendo ahí, ¿sí? Y entonces el detalle es que nada más hablaba y no pasaba nada. Entonces cuando le pregunté cuál es la solución práctica que usted necesita tomar para resolver este problema, y la señora se quedó pensando y me dijo, la próxima vez que me haga enojar, ¿sí? ¿Cuántas veces no ha usted dicho lo mismo? La próxima vez que me haga enojar, va a ver, ¿sí? Y entonces socialmente estamos preparados para eso, que solamente si estamos enojados es que entonces vamos a tomar una acción. Estamos tranquilos, no vamos a dejar que pase nada, y decimos, hasta la próxima, ¿sí? Entonces automáticamente nos estamos preparando para crear otro problema en vez de solucionarlo, ¿sí? Así que analícese, ¿sí? En cómo es que usted practica este ciclo en su vida diaria, y cómo el hecho de que siga practicándolo, sencillamente lo único que pasa, está atorado, atorada ahí, y ese ciclo se va haciendo más pequeño, más pequeño y más pequeño. Y como dice el dicho, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la aguante. Tarde o que temprano, una de esas explosiones va a terminar no solamente con el ciclo, va a terminar con su relación completa, ¿sí?
y desgraciadamente se crean muchos problemas con estas situaciones. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de esta situación? El problema de esta situación de la violencia, vamos a ponerlo en dos cosas, ¿sí? Una es el rol que el hombre se toma en la familia. ¿Sí? Uno de los digamos, títulos que les decimos es el hecho de que el hombre, ¿sí? es hasta arriba, él tiene el rol del jefe. Y de hecho en la cultura mexicana y también otras culturas, así le dicen al papá, el jefe. ¿Sí? Y el hombre, solo por el hecho de ser hombre, cree que tiene que tener ese rol. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Cuando está en el noviazgo, a veces empieza a tomar ese rol. ¿Sí? Le llama a la novia, le dice, hey, arréglate porque voy a pasar por ti. ¿Sí? Es una orden. No le pregunta, oye, ¿te gustaría que saliéramos? ¿Te gustaría que fuéramos a comer? ¿Te gustaría que fuéramos al cine? Sino le dice, arréglate porque te voy a pasar por ti. Otra cosa común, no me gusta cómo te vistas. ¿Sí? No le está diciendo, oye, te sugiero o me gustaría que te vistieras de esta otra forma. Sino simplemente le está diciendo cómo no tiene que vestirse y cómo tiene que vestirse. ¿Sí? Otras veces llegan los extremos y dicen, si no te cambias esa ropa, pues entonces no te saco. ¿Sí? Y cuando me dicen así, yo les digo, bueno, ¿y la va a sacar con cadena? Porque es como si fuera a sacar su perro, ¿sí? Le va a poner la cadena para llevarla a pasear. No, ella es una persona adulta con propias decisiones, no la tiene que sacar, la puede invitar a que salga. Pero entonces el hombre se toma esta posición y ¿qué hace? Pues la practica. ¿Sí? Otras veces, cuando está en el noviazgo, complace a la mujer, le pregunta, la invita, pero una vez que ya están en la relación viviendo juntos, entonces yo le llamo esto dar un golpe de estado, ¿sí? Tal como hizo, le pongo la comparación de Castro. Fidel Castro una vez les prometió a los cubanos que todas las cosas bellas que iban a poder gozar de la libertad y de la igualdad, pero cuando ya estaba en la silla, ¿sí? Ahora dijo, se va a hacer de esta manera. ¿Sí? De aquí para adelante me van a escuchar tantas horas por la radio. Van a comer solamente este tipo de comida, que van a venir a formarse y se les va a repartir. ¿Sí? Adiós libertad. Entonces, y eso es lo que muchas veces hace el varón. Hace tantas promesas, le baja la luna y las estrellas, y ya que están juntos, ¿sí? A ver, María, sírveme de comer. María, prepárame la ropa. María, sóbame los pies, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Dio golpe de estado. Y entonces se toma esa posición. Ahora, la otra parte, ¿sí? Es cómo vive y cómo soluciona los problemas el varón. Desgraciadamente, en la escuela de la vida, no se nos ha enseñado clara y directamente cómo es que tiene que ser una relación pacífica y equitativa. No se nos ha enseñado cómo identificar problemas y cómo solucionarlos. Y entonces, ¿qué pasa? Va con la misma idea. El hombre se toma esta posición de jefe, automáticamente la mujer la deja en segundo término y los niños pues aprendiendo del sistema. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con ese problema? Que el hombre cree que tiene que resolver todos los problemas y cuando no puede hacerlo, cree que su esposa tiene que hacerlo porque ella se supone que debe leerle la mente. Y entonces, al hacer eso, sencillamente está perpetuando el problema. Así que, ¿cómo salir de este ciclo? Busque la solución apropiada a lo que crea la tensión, ¿sí? No en la calma, ni tampoco cuando está hasta arriba en el coraje. Busque el tiempo, piense, analice y comparta con su pareja y verá que podrá hacerlo, ¿sí? Le damos nuevamente las gracias por haber estado con nosotros hoy y recuerde que puede llamar a este número que aparece en la pantalla o también a la Familia Unida para que comparta con nosotros sus ideas o si necesita ayuda, estamos para servirle. Y estamos aquí el próximo mes, los esperamos otra vez y esperamos que tengan un gran fin de semana y una vida pacífica. Gracias y buenas tardes.